Lectura de Génesis capítulo 6 versos 1 y 2. Vayhiki Engel a Adam Larov al Panei Adamach, Ubanod Yeldu Lachem, Barirdu Bnei Elohim et Venot a Adam, Kitobot Ena, Vayithu Lachem Narshin Mikol Asher Baharu. La traducción de este pasaje es la siguiente. Y vino a ser porque profanaron los hombres mucho sobre la superficie de la tierra. Hijas les nacieron a ellos, y vieron los hijos de los jueces a las hijas de los hombres, porque eran buenas para ellos, y tomaron para ellos mujeres de todas como quisieron escoger. La primera línea que encontramos en el capítulo 6 dice, Vayhiki Egel a Adam. En esa frase encontramos la expresión Egel, que proviene del verbo hebreo halal, que significa perforar, transgredir o traspasar. Este mismo verbo lo encontramos al final del capítulo 4 y funciona como un punto de anclaje para unir ambas historias. De hecho, relacionar historias a través de un verbo dentro de la Torá es algo muy común dentro de las historias narrativas, y esto es para darle continuidad al relato. Ejemplo de esto lo encontramos en Génesis capítulo 2 en el verso 25. El verso cierra diciendo, Ve'ayiyu shenein agumim. En esta frase encontramos el verbo aguma, que también aparece en el capítulo 3 en el verso 1. Ve'anahash allá agum. Agumim es la expresión plural en tercera persona, mientras que agum está conjugada en la tercera persona del singular. Pero ambos verbos provienen de la misma raíz, agam, que significa mirar con precisión o mirar la desnudez de alguien. Por eso se dice que Adán y Eva estaban desnudos y posteriormente se dice que el Nahash era muy astuto. Pero el verbo es el mismo, y este verbo le da continuidad a la historia. Un ejemplo más lo encontramos en Génesis capítulo 3 en el verso 7. Ahí encontramos la frase que dice, Vayedeu ki agumim. En este caso encontramos el verbo yadá, que significa conocer. El texto se traduce como y se conocieron porque estaban desnudos. Y podremos notar que el mismo verbo yadá aparece en el capítulo 4. Ve'a Adam yadá et Javá ishto. Y el hombre conoció a Javá, su mujer. Al final del capítulo 4, en el verso 26, encontramos la frase que cierra. Az uja likro beshem Adonai. Y esto se traduce como, entonces empezó a ser traspasado el invocar el nombre de Adonai. Aquí el verbo de continuidad es ujal, que aparece al inicio del capítulo 6. Esto señala que la historia que terminó en el capítulo 4 ahora continuará en el capítulo 6. Pero intermedio a ellos tenemos el capítulo 5 en donde encontramos la genealogía de Adán. Es decir, para poder entender lo que narra el capítulo 6 debemos remontarnos a lo que ha acontecido en el capítulo 4. Esto es lo que señala el verbo que tenemos en común. La frase en el verso 1 del capítulo 6 dice, Vayhiki Egel Adam Larov al Panei Adamach. En este caso podemos traducir esta expresión como, y esto aconteció porque traspasaron los hombres mucho sobre la faz de la tierra. Es decir, esta primera línea nos está enseñando cuál es la razón por la cual llegó el diluvio sobre la tierra. En el verso 2 encontramos seguramente una de las frases más controversiales de la escritura. La primera línea dice, Vayirdu bnei a Elohim et venot a Adam. Muchos autores en la antigüedad han interpretado que la expresión Bnei Elohim hace referencia a algunos seres angelicales o seres de naturaleza supraespiritual superiores a los seres humanos, pero el texto hebreo no es esto lo que señala. Como ya hemos mencionado, la expresión a Elohim puede entenderse de dos perspectivas diferentes. La primera es haciendo alusión a la personalidad del Eterno. Elohim es un plural de majestad, en el cual se expresa que el Eterno mismo es capaz de contener todo el poder y toda la autoridad en su persona. Esta palabra es un sustantivo plural, pero debe entenderse en forma singular, puesto que cuando hace referencia al Eterno, todos los verbos anteriores están configurados en la tercera persona del singular. Esto es Él. Y por otro lado podemos entender que la expresión
a Elohim dentro del texto de la Torá, cuando aparece en forma plural también hace referencia a los jueces o a los gobernadores. Ejemplo de ello lo encontramos en Éxodo capítulo 21 en el verso 6. El texto dice: Ve'yisho Adonav el Elohim, y eso se traduce como: entonces su amo lo hará llegar a los jueces. Otro ejemplo lo encontramos en el capítulo 22 en el verso 8. Aganav benikra Baal Abrit el a Elohim. El dueño de la casa será presentado a los jueces. Entonces podemos señalar que la frase Bnei Elohim debe traducirse como los hijos de los jueces o los hijos de los poderosos. Esto mismo podemos notar en el texto conocido como Targum de Onkelos, en la versión aramea de la Torá. En este texto se utiliza la frase Bnei Raberrayá, que significa los hijos de los gobernantes. Y en el Targum Neofiti, escrito aproximadamente en el año 100 de esta era, encontramos la expresión Beni Deini, que significan los hijos de los jueces. De esta manera, el texto señala que los hijos que habían nacido del linaje que el Eterno había escogido para ser su descendencia especial habían caído en la inmoralidad. Y a consecuencia de ello, el diluvio llegó sobre la tierra. De hecho, podemos afirmar que la única frase que aparece como los hijos de Dios es en el texto griego conocido como la Septuaginta. El texto dice Aihou Tuteo, que significa los hijos de Dios. Pero esta es una traducción que se aleja del texto original.